No hablaremos de capas sondeando al sol ni de victorias heroicas. Hablaremos del momento en que los dioses se volvieron humanos y al hacerlo descubrieron que la humanidad puede ser aterradora. Esta no es una historia de superhéroes, es un misterio de cuarto cerrado que destrozó el corazón de la Liga de la Justicia y cambió el universo DC para siempre. El día de hoy, Comenta Cómics se complace en presentar Crisis de Identidad. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Comenta Cómics. El día de hoy estaremos hablando de una historia que a mí en particular me marcó mucho en el momento en que lo leí, en el que iba siguiendo ese número a número para poder descubrir quién había sido el asesino. Para entender esta historia debemos entender quiénes eran Ralph y Sue Dibny, entender cuál es, o era, o fue su papel en el universo DC, ya que ellos eran la pareja perfecta. No eran Batman y Catwoman con sus juegos de sombra, eran un matrimonio real, divertido, que viajaba por todo el mundo resolviendo misterios. Esta historia no abre con una batalla, sino con un momento doméstico. Sue Dibny está en su casa preparando una sorpresa para lo que era el cumpleaños de su esposo, Ralph, el hombre elástico. Ella acaba de descubrir que está embarazada, un detalle que Ralph solo sabrá después de su muerte. Es ahí donde Sue escucha un ruido. No hay señales de entrada forzada. Es ahí donde en cuestión de segundos es atacada y quemada viva. Ralph llega a casa y encuentra el cadáver carbonizado. El dibujo de Rack Morales aquí es desgarrador. Ralph intenta estirar sus dedos para tocarla, pero su cuerpo se desmorona. Este es el fin de la Edad de Plata. El funeral de Sue es el evento social más triste de la historia de DC Comics. Todos están allí, Superman, Batman, Wonder Woman, pero también podemos ver a villanos reformados. Es aquí donde se empiezan a abrir las sospechas. Los héroes saben que esto no fue un accidente. La seguridad de la casa de Dibny era a nivel Liga de la Justicia. Solo alguien que conociera su identidad y cómo burlar su seguridad pudo hacerlo. Green Arrow, Black Canary, Hangman y Satana se reúnen en secreto. Saben quién tiene un historial de obsesión con Sue. Ellos determinan al sospechoso número 1, Arthur Light, el Dr. Light, o Doctor Luz, como lo quieran mencionar. Y es ahí donde Green Arrow le cuenta a Kyle Rayner, el Green Lantern, la verdad que han ocultado por años. Hace un tiempo, mientras la liga estaba afuera, el Dr. Light se coló en el satélite y ultrajó a Sue Dibny. Los héroes regresaron y lo encontraron. Y es ahí donde surge el dilema. ¿Qué haces con un monstruo que conoce la ubicación de tu base y las identidades de tus familias? Por mayoría decidieron que Satana debía usar su magia para borrarle la maldad. Es ahí donde se desarrolla la votación. No fue solo borrar un recuerdo, fue una lobotomía mágica que redujo el coeficiente intelectual del Dr. Light, convirtiéndolo en un villano de chiste durante décadas.
Es en ese momento en que Batman llegó en medio del proceso y trató de detenerlos. Los héroes, en un acto de traición absoluta, votaron para borrarle la memoria a su propio aliado. En el capítulo 4, la Liga sale a cazar al Dr. Light y es un enfrentamiento brutal. Light recupera sus recuerdos gracias a un shock traumático y desata un poder explosivo que casi derrota a toda la Liga. Él logra escapar, pero antes de irse, su mirada le dice a los héroes: ahora lo recuerdo todo. Mientras buscan a Light, la esposa de Superman, Lois Lane, recibe una nota anónima que dice: sé quién eres. Jean Loring, la ex esposa de Ray Palmer, el Atom, se encontraba colgada en su casa en un intento de ahorcamiento, pero sobrevive. El mensaje es claro: las familias de los héroes están bajo ataque. Ya en el capítulo 5 podemos ver que se inicia un punto de no retorno emocional. El Capitán Boomerang, un villano acabado, es contratado por alguien anónimo para matar a Jack Drake, el padre de Tim Drake, que en ese tiempo era el tercer Robin. Y es aquí donde se desata un duelo a muerte. Alguien le envía un arma a Jack Drake para que se defienda. Y ahí es cuando Boomerang entra en su casa. Ambos se disparan y Jack muere instantáneamente mientras Tim escucha todo por radio, sostenido por Batman en un abrazo de pura impotencia. Ya en el 6º capítulo es donde llega la deducción final. Es el giro de tuerca. Batman, sospechando que algo no cuadra, analiza el informe de la autopsia de Sue. Es ahí donde se da cuenta de la pista física. Sue no murió por las quemaduras, murió por un infarto cerebral, un aneurisma causado desde el interior. El asesino no fue un villano, fue Jean Loring, la esposa de Ray Palmer, el Atom. Jean amaba a su ex marido y solamente quería y deseaba con toda su alma que él volviera con ella, ya que se encontraban separados hace largos años. Pensó que si los familiares de los héroes estaban en peligro, Ray correría a sus brazos para protegerla. Y así fue. Salvo que el ataque a Sue fue un accidente. Jean se encogió, entró en el cerebro de Sue para causarle un desmayo leve, pero accidentalmente causó el aneurisma y luego quemó el cuerpo para ocultar la evidencia. El epílogo, que es básicamente resurgir de las cenizas, podemos ver el destino de Jean, donde es internada en el asilo Arkham. Su última mirada es la de una mujer que ha perdido la razón por completo. Destrozado por la culpa de que su tecnología y su ex esposa mataron a su mejor amiga, Ray Palmer se encoge hasta desaparecer. Es la desaparición total del Atom. Y es ahí donde se desarrolla también una fractura final. La Liga de la Justicia se disuelve. Batman mira a sus compañeros con un desprecio absoluto. Sabe que no puede confiar en quienes le robaron su propia mente. Brad Meltzer, ganador de grandes premios literarios, comenta respecto a este cómic que mucha gente cree que el misterio es quién mató a Sue, pero el verdadero misterio es por qué estos héroes creyeron que tenían el derecho de jugar a ser Dios con la mente de los demás. La verdadera muerte en este cómic es la de la brújula moral de la Liga de la Justicia.
Rack Morales, que es el dibujante que lo hace de una forma espectacular de este cómic, comenta que dibujar la escena final de Ralph solo en su casa, rodeado de recuerdos, fue más difícil que cualquier escena de acción, ya que comenta que queríamos que el lector sintiera el silencio de un hombre que lo ha perdido todo. Años más tarde podemos entender que esta historia quiebra la continuidad del universo DC, ya que aquí se explica del por qué Batman crea a Brother A, un satélite espía que lleva directamente a lo que es el cómic Crisis Infinitas. Pero también se desarrolla un dilema ético. ¿Tienen los héroes derecho a cambiar la mente de alguien para proteger al mundo? La obra dice que no, que el precio es la pérdida de la propia alma. Y es ahí donde podemos ver un simbolismo. La lupa de Ralph Dibny al final de la historia representa que, aunque se resolvió el misterio, se perdió lo único que realmente importaba. Podemos ver que esta historia también se desarrolla con diversos personajes, ya que el trauma que causó no es solamente para la familia Dibny. Podemos ver que en Tim Drake, el Robin, vive el momento más traumático de su vida al ver a su padre morir en vivo por una transmisión mientras él no puede hacer nada. Ray Palmer, el Atom, que es la figura trágica definitiva. Su tecnología fue el arma del crimen y su ex esposa la asesina. Pero también no podemos olvidar a Dr. Light, que pasa de ser un villano de chiste a una amenaza a nivel violación y terrorismo psicológico, redefiniendo la maldad en el universo DC. El autor, Brad Meltzer, antes de escribir este cómic, ya era un consultor de confianza para presidentes, por ejemplo, de Estados Unidos, y un novelista de intriga. Su enfoque no fue el cómo vuela Superman, sino cómo se siente Superman cuando sabe que su madre está sola en Kansas y cualquiera puede matarla. Según Meltzer, él fue a DC y les dijo: quiero matar a alguien que amamos, no por ser efectista, sino para mostrar de que los héroes tienen un punto ciego, y ese punto ciego son sus familias. Rack Morales desarrolla un estilo detallista para el trazo. Fue elegido específicamente para capturar el lenguaje corporal. Según el mismo Morales, en la escena del funeral pasó días estudiando cómo se ve el rostro de alguien que ha llorado por 48 horas seguidas. No quería dibujos bonitos, quería dibujos que dolieran. A diferencia de otros eventos de DC que nacen de los editores, Crisis de Identidad nació de una obsesión personal de Brad Meltzer. El concepto es que Meltzer no presentó una historia de superhéroes, sino una novela de misterio. Su propuesta original a Dan Didio, en ese entonces editor en jefe de DC Comics, se centraba en una sola pregunta: ¿cómo hace un villano de tercera para herir a los mejores héroes del mundo? En esta investigación, Meltzer utilizó sus contactos en agencias federales para preguntar cómo se investigaría la escena de un crimen si la víctima fuera elástica o el asesino pudiera encogerse. Pero también tenemos un gran desafío en el dibujo, y ahí es donde se desarrolla el método Morales, ya que Rack Morales no usó el método tradicional de dibujo de acción. Para esta obra implementó una técnica de referencia fotográfica extrema, con modelos reales. Morales utilizó fotos de amigos y familiares para capturar expresiones de dolor real. Quería evitar las caras de superhéroes genéricas. Pero también podemos ver un gran trabajo de entintado y color, en donde Michael Byrne, entintador, y Alex Sinclair, colorista, fue vital.
decidieron usar una paleta de colores más saturada y naturalista, alejándose de los tonos primarios brillantes, para que la sangre y las sombras resaltaran mucho más. DC Comics quizás ha desarrollado o desarrolló para esta historia el secreto mejor guardado, ya que durante los meses de publicación, DC mantuvo un nivel de seguridad casi militar para evitar filtraciones sobre quién era el asesino. Es en esta etapa en donde se presentaron guiones incompletos, en donde Meltzer envió estos guiones de los últimos números solo a las personas estrictamente necesarias. También se desarrollaron pistas falsas. En los primeros números se dibujaron sutiles pistas visuales, como la lupa de Ralph o el traje de Atom, que solo cobraban sentido al releer la obra. La producción fue diseñada para la relectura, un estándar técnico de la literatura policial. Técnicamente, la historia es un retcon, con continuidad retroactiva. La producción tuvo que buscar un hueco en la historia de los años 70, específicamente en la etapa de la Liga de la Justicia of America, entre los números 166 y 168, donde el Dr. Light hubiera aparecido. El desafío es que tuvieron que encajar el nuevo pasado oscuro sin romper las historias clásicas. Esto generó fricciones creativas dentro de DC, ya que algunos editores sentían que ensuciar el pasado de la Edad de Plata era un riesgo innecesario. Las portadas fueron a cargo de Michael Turner. Primero, una pieza de marketing técnica, ya que cada una presentaba a un héroe protegiendo a un ser querido. Batman con Robin, Superman con Lois, por ejemplo. La idea era vender el cómic no solo como una pelea, sino como un drama de protección familiar. Esta consistencia visual ayudó a que las ventas se mantuvieran en el número 1 durante meses. Crisis de Identidad cambió la forma en que las editoriales producen cómics. Antes, los eventos los escribían los guionistas de planta. Después de Meltzer, DC y Marvel empezaron a buscar novelistas y guionistas de cine para darles prestigio a sus historias. Fue el inicio del cómic como producto literario de alto nivel. Originalmente hubo discusiones sobre si el asesino debía ser un supervillano real, en donde Meltzer le dice a Dan Didio. Él me preguntó si estaba seguro de que quería que fuera Jean Lowry. Sabíamos que esto arruinaría al personaje de Jean para siempre, pero le dije que si el asesino era Lex Luthor o el Joker, la historia perdería su alma. Tenía que ser alguien que nos doliera. Y es por eso que esto generó variadas reacciones de otros autores. No todos en DC estaban contentos. Mark Waid, una de las leyendas de la editorial, fue muy en contra de la escena en donde ultrajan a Sue Dibny. Esto generó un debate técnico interno en DC sobre los límites de lo que se puede contar o no con personajes icónicos. Este conflicto creativo es lo que hace de Crisis de Identidad sea hoy en día el cómic más discutido de la década de los 2000. Crisis de Identidad no es una historia sobre quién mató a Sue Dibny, sino sobre qué muere en nosotros cuando descubrimos que nuestros héroes no son perfectos. Es una obra que nos obliga a mirar el espejo y preguntarnos si tuviéramos el poder de un dios, ¿tendríamos la moral para sostenerlo? Crisis de Identidad es el recordatorio de que debajo de las máscaras hay personas que sangran. Esta historia nos dejó un universo DC más oscuro, más cínico, pero profundamente más humano. Fue el final de la Era de Plata
y el inicio de una era donde los héroes deben mirar por encima del hombro, no solo buscando villanos, sino temiendo a sus propios aliados. Esto fue Comenta Comics. Recuerda seguirnos, compartir, comentar y sobre todo dar tu like para que podamos seguir subiendo historias que han marcado o que te puedan generar esas ganas de poder comprarte un cómic. Nos despedimos y nos encontramos en un nuevo especial.